Shalom y bienvenidos a Dabar Podcast, donde la palabra no es solamente un sonido, sino es vida, propósito y transformación. Como de costumbre, este es el hermano Edilberto Picorelli quien les habla. Tengo conmigo esta noche también al pastor Jafet Malavé. Bienvenido, pastor. Bendiciones. Hoy, pastor, tenemos un tema muy interesante y sé que va a ser de edificación para todos. Hoy el tema, escuche bien, es religiosidad versus espiritualidad. Ese tema tiene mucha, como te dije, ese tema tiene mucha carne. Así que yo creo que va a ser un tiempo extraordinario y esperando, ¿verdad? Que todo lo que nos van a estar escuchando, pues, sea, ¿verdad? Sea de mucha bendición. Sí, yo sé que va a ser de mucha bendición para todos los, ¿verdad? Todos los que lo vean. Quiero recordarles que activen la campanita, se suscriban a este canal para que no se pierdan ninguno de los episodios del podcast, porque sé que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Pues vamos al plato fuerte. Vamos encima, vamos. Religiosidad. ¿Qué es religiosidad? La religiosidad es la manera en que una persona vive, practica y expresa su religión. Es decir, no es solo la creencia en Dios o en lo espiritual, sino en la forma en que en esa fe se manifiesta en la vida diaria. ¿Cómo podemos verlos? En varios aspectos. Uno, prácticas externas. Ir a la iglesia, orar, ayunar, practicar en rituales, leer textos sagrados, y etcétera. Sí, mira, es interesante porque cuando hablamos de religiosidad, siempre se nos va a venir a la mente una iglesia o un grupo religioso, el que sea. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar el concepto de la religión, realmente es un concepto de prácticas, de normas, de doctrina, de principios, de reglas que se establecen dentro, ¿verdad?, de esa comunidad de fe para que las personas puedan cohabitar y de una manera u otra pues puedan entonces honrar a su deidad. ¿Por qué hablamos de deidad? Bueno, porque vivimos en un mundo que todo el mundo, la mayoría de las personas, cada cual cree en lo que entiende creer. Y dentro de la experiencia religiosa, pues hay muchas religiones. En el mundo hay muchas religiones. Que todas esas religiones tienen, ¿verdad?, como fundamento prácticas, servicios, rituales, que conectan al ser con la divinidad. Y ese es el concepto básicamente, yo entiendo, ¿verdad?, de lo que yo entiendo que es la religiosidad. Dimensión interna de la religiosidad. Es la devoción, la fe sincera, la relación personal con lo divino. En el ámbito de la comunidad me tuvo muy curioso. Porque dice, es compartir la fe con otros creyentes, participar en actividades religiosas colectivas. Sí, ahí es donde entonces entra el concepto de lo que es el culto, del concepto de lo que es la adoración, y volvemos a lo mismo. Nosotros que somos creyentes, ¿verdad?, en Dios y pertenecemos a una congregación, cada experiencia, cada servicio tiene una liturgia. Y todas las religiones tienen una liturgia, porque la liturgia es el proceso mediante el cual el hombre trata de allegarse a través de protocolos, ¿verdad? De protocolos espirituales, para poder conectarse con esa divinidad. Pero en la vida de comunidad, en la vida de la iglesia, ¿verdad?, o del grupo, porque no solamente los que se congregan son las iglesias, sino que hay grupos también que se congregan y no se congregan en iglesia, pero existe la liturgia dentro de ellos, porque hay un ritual. Porque pues, todo ese concepto pues no, ¿verdad?, va de una manera u otra definiendo lo que es la religiosidad. Mira, dice valores y conductas. Como esa fe influye en la manera de vivir,
en la moral, en las decisiones y en el trato a los demás. Y créeme, he visto que sí, la palabra es clara y te dice, mira, trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es un concepto básico de lo que es el contacto con los demás. Ahora yo te voy a preguntar. Yo te voy a preguntar ahora. Si ese principio que lo establece la religión, dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, que lo establece la Escritura, es interesante porque aunque lo establece la Escritura, pero es un principio que más allá de ser un principio bíblico, que lo podíamos atar a un concepto religioso, para mí va más allá del concepto religioso, se escapa del concepto religioso y entra en la espiritualidad. ¿Por qué entra en la espiritualidad? Porque ahí cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, lo que está diciendo es que el ser humano tiene que tener una dimensión de amor interna. ¿Para qué? Para que esa dimensión de amor interna el ser humano la pueda expresar hacia otro. Y a través de esa expresión del amor pueda revelar la imagen de quién, la imagen del Creador. Entonces ya, aunque el principio lo maneja la religión, pero realmente es un principio que se manifiesta en la espiritualidad. ¿Entiendes? Porque que es interesante esa palabra que nos comparte. Mira, y me di a la tarea, ¿verdad? De escoger varios puntos en qué beneficia y en qué nos afecta la religiosidad. Y el primer punto de beneficio de la religiosidad es crear disciplina espiritual. Los hábitos religiosos, orar, congregarse, leer Biblia, ayunar, ayudan a formar unas constancias en la vida de un creyente. Y ejemplo de la Biblia, porque siempre me gusta, ¿verdad? Traer ejemplos bíblicos, porque qué más enseñanza que la misma palabra del Eterno. Dice que Daniel era constante en orar 3 veces diarias y que eso le dio disciplina para sostenerse en los días malos. Sí, porque la religión, en cierta manera te ayuda a desarrollar esa disciplina, te ayuda a desarrollar hábitos, que en cierta manera esa disciplina y esos hábitos te van a ayudar al desarrollo de tu espiritualidad. Eso es así. 2, mantiene conexión con la comunidad de fe. Participar en la vida religiosa, cultos, estudios, reuniones, mantiene al creyente unido al cuerpo del Creador. ¿Y qué? En Hebreos 10:25 dice, no dejándose de congregar por como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Esa fraternización con los demás, aunque, ¿verdad? Uno lo puede ver, pero es bien, bien positivo a la vida de uno como persona. Claro, claro. Yo creo que el congregarse, que es parte, ¿verdad?, del concepto de la religión, el congregarse lo que hace es que influye en la vida espiritual, en la espiritualidad de cada persona y la manera que nosotros buscamos, nos reunimos, nos congregamos. Ahí entonces nosotros podemos expresar nuestra vida, nuestra fe, lo que creemos, las disciplinas espirituales, las compartimos con los otros hermanos que obviamente pues que se han reunido y ahí en donde nosotros creamos lo que se llama una congregación. En hebreo una quejilá, ¿verdad? Una congregación de personas que tienen un fin en común, que es de conectarse a través de los, ¿verdad?, de la liturgia, del servicio, porque toda la iglesia, yo sé que esta palabra a nadie le gusta. La palabra rito y liturgia a nadie le gusta. Especialmente a la iglesia cristiana tradicional, usted le habla de ritos y de liturgia y automáticamente nuestra mente, como ya está precondicionada, pues lo va a descartar.
pero realmente es que el culto o el servicio es un rito. Dentro del servicio hay una liturgia. So que todas las iglesias tienen rito y tienen liturgia. Dice, el beneficio protege de desviarse fácilmente. Aunque la religiosidad no salva, puede funcionar como cercas de protección para evitar que alguien caiga en excesos. El hábito de la oración o la lectura bíblica, aunque a veces parezca rutinario, mantiene al creyente cerca de la palabra y cerca del Eterno y cerca de Dios. Porque, mire, en los momentos difíciles, como predicaba el viernes pasado, en los momentos difíciles, dirección en la palabra del Eterno. Entonces, él nos dejó un manual, él no nos las puso fácil. Tú necesitas algo, vete a la palabra. Lee la Biblia. Ahí vas a tener dirección. Ahí vas ¿estás confundido? La palabra. ¿Por qué? Porque nos mantiene en un constante crecimiento de conocimiento. Claro. No, la realidad es que en la medida que nosotros nos conectamos a la palabra de Dios, ella nos va guiando y nos va sosteniendo en nuestro día a día, o sea, en nuestra vida cotidiana. Porque yo creo que para nosotros poder mantenernos y que nuestra fe siga creciendo, es importante la religión. Si hay algo que, ¿verdad? Yo tengo, ¿verdad? Dentro del proceso de uno de crecimiento y de avance y de uno desarrollar su conciencia. Y cuando uno desarrolla su conciencia, pues obviamente uno comienza a pensar diferente. Y uno deja de ver las cosas de una perspectiva y las comienza a ver de otra. Pero realmente dentro de la experiencia del ser humano, tanto la religiosidad y la espiritualidad tienen que tener balance. O sea, no puede haber una vida religiosa, ¿verdad? Totalmente religiosa, si no me conecto a la parte espiritual. Y viceversa, no puede haber una vida totalmente espiritual si no tengo un apoyo de la religiosidad. Las dos van de la mano, o sea, una se complementa con la otra. Ya hablamos de los puntos de beneficio de la religiosidad. Ahora vamos a los puntos que escribí aquí, ¿verdad? Habían, ¿verdad? Para refutar y discutir entre tú y yo muchos, pero escogí los más que me parecieron importantes para la vida los más relevantes para la vida de cada uno de nosotros. Uno, lo hace vivir en apariencia. El creyente puede enfocarse en verse espiritual ante los demás en lugar de vivir una fe genuina. Yeshua advirtió y hablando le dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Mateo 23:5. Viven para aprobación, no para agradar a Dios. Es bien peligroso. Yo creo que el santo maestro ahí, Rabbi Yeshua ahí dio realmente una explicación sobre la relevancia de la fe genuina. Claro. Y no de la apariencia. ¿Por qué? Porque es fácil vivir de apariencia. Claro. Es fácil tú mostrarte y esa era la verdad, la lucha o verdad o la lucha constante que tenía el Mesías con los fariseos. Sí. Que obviamente el fariseo proyectaba una fe, pero realmente donde se caían eran en las acciones. Entonces, pues yo pienso que todo tiene que ir alineado. Tiene que tu fe, lo que tú crees, y tu acción basada en lo que tú crees se complementa. Claro. ¿Entiendes? Así que esas expresiones del maestro fueron muy contundentes. Sí. Un hombre sabio. Sí. Como él no ha existido nadie. Exactamente. Dos, endurece el corazón. Dice, cumplir ritos sin transformación hace que el corazón se envuelva insensible a la voz de Dios. Dios dijo, este pueblo cerca a mí está con su boca, pero su corazón está lejos de mí, en Isaías 29:13. Pierden la sensibilidad espiritual. Y esto me chocó.
porque a veces queremos aparentar ser tan santos que empezamos a juzgar a los demás y ahí es que empezamos a endurecer, porque si no es como yo digo, te vas a perder. Si no es como yo lo practico, te vas a perder. Exacto. Si no es como yo lo establezco, no estás cerca de Dios. Y yo creo que el acceso a Dios es amplio. Bueno, yo te voy a decir la verdad, yo creo que te estás metiendo te estás metiendo en camisa de once varas, en terrenos profundos. Vamos entrando en una profundidad, pero y qué bueno que lo traes, porque estamos viendo una generación que, además de la religiosidad, está buscando más espiritualidad. ¿Por qué? Porque a veces la religión solamente está atado a la norma, a la regla, a que si lo cumpliste o no lo cumpliste, que si no lo cumpliste te señalo, ¿verdad? Te cuestiono, te critico, pero la espiritualidad, obviamente, y te critico y te señalo porque entonces ahora te conviertes en un desobediente, pero la espiritual va más allá de eso. La espiritualidad lo que trata es que el ser interior, esa dimensión de luz que tiene el hombre, esa necesidad espiritual que tiene todo ser humano, porque todos los seres humanos dentro de su alma tienen una necesidad y una esencia divina. Así sea el hombre más malo del mundo, tiene una esencia divina y todos tienen una necesidad. Lo que pasa es que hay muchas personas que buscan llenar esa necesidad en otras fuentes. Y nosotros creemos y validamos que la única fuente de poder y la fuente de verdad de luz es Dios, el Todopoderoso, Yahweh, Jehová, Hashem, el Eterno, Adonai. Para mí es el Dios Todopoderoso, el Dios infinito, el que no tiene principio, no tiene final, el Dios que nadie ha visto y el que Dios no puede ver y el que a nadie puede ver, porque es una luz inaccesible. Entonces, en ese sentido, la religión te lleva más a la vivencia basada en la norma y la espiritualidad te lleva a la experiencia basado en el ser, en quién tú eres. Lo que está dentro de ti se pueda conectar con ese Todopoderoso. Dice, produce orgullo espiritual. La religiosidad hace sentir que uno es mejor porque cumple más reglas o tradiciones. Los fariseos orando decían, Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres. En Lucas 18:11. El creyente cae en la soberbia y juzga a los demás. Y aquí, como usted decía el viernes, el enemigo nos ha puesto el orgullo a los creyentes de que todos tenemos la verdad absoluta. Exacto. Y realmente no la tenemos. La palabra dice que cuando llegue el deseado de las naciones, nuestro conocimiento será completado. O sea, no tenemos el conocimiento absoluto. O sea, no tenemos la verdad absoluta. Por eso, pero el enemigo se ha encargado de sembrar esa semilla de orgullo en cada uno de los creyentes para tenernos separados, para tenernos, no, yo tengo la verdad, no, yo la tengo, no, tú sabes menos que yo porque mira, yo estudié esto, yo estudié lo otro, no, yo tengo la verdad porque yo danzo, yo grito, yo corro, no, pero realmente la verdad absoluta la vamos a tener el día que venga el deseado de las naciones. Exacto. Cuando nuestro entendimiento sea completado. No, y yo creo que mientras estamos en esta realidad humana, que es una realidad finita, estamos en un reto. O sea, es un reto donde nosotros debemos elevar nuestro nivel de conciencia y lo que tú estabas diciendo. O sea, todo el mundo piensa y cree que tiene la verdad, pero la realidad es que lo que se ha desarrollado y lo que se ha levantado en este tiempo es el ego. Claro. Es el ego y todos los seres humanos tienen ego. Lo que pasa es que el ego se maneja o para bien o se maneja para mal.
Cuando tú lo manejas para bien, y es como yo la otra vez estaba ministrando en estos días de la congregación, yo le he comentado, yo dije, ¿sabes qué? Ya yo no discuto con nadie. Ya yo no discuto con nadie. Porque en la medida que el ser humano comienza a equilibrar su ego y que cada cual cree o tiene unas posturas basadas en lo que ha estudiado, y si yo respeto eso, realmente yo como ser humano rompo la cáscara de la religiosidad y me vuelvo espiritual. Claro. Porque estoy respetando. Y el ego lo voy equilibrando, entendiendo que cada persona en este universo tiene una parte de la verdad. Porque no hay verdad, como tú estás diciendo, no hay verdades absolutas. No hay verdades absolutas. El Mesías dijo, Dios mío, yo quiero que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Pero él sabía que no íbamos a tener la misma definición de la realidad de cada uno de nosotros, que íbamos a tener diversidad de opiniones. Claro. Él lo sabía, no se estaba refiriendo a que todos pensáramos igual. No. Es que aunque tú pienses diferente a mí, yo te amo. Claro. Yo te respeto. Claro. Y yo soy uno contigo. Claro. Porque a pesar de las diferencias de opiniones, podemos tener armonía. Eso es el espiritual, no Claro. religioso. Ahí es donde entra la espiritualidad. Ahí tú rompes con el concepto de la religión. Porque la religión siempre va a abrazar la dogma, la norma y la regla. ¿Me entiendes? La espiritualidad siempre va, aunque difiramos, va a respetar tu dogma, tu religión y tu regla. Yo lo voy a respetar. A amarte y menos a separarte. Claro. 2 puntos que afectan rapidito para pasar a lo que es espiritualidad. Resta vida y gozo. Una fe reducida a la regla se vuelve pesada y sin alegría. Pablo dijo, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu y ahora vais a acabar por la carne, en Gálatas 3:3. El creyente vive de rutina, sin gozo y sin fuego espiritual. Por último, puede alejar de la verdad de la salvación. La religiosidad da una falsa seguridad. Pensar que por cumplir normas ya se es salvo. En Efesios 2:8 nos recuerda que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, no por obra. El creyente corre riesgo de confiar en sí mismo y no en el eterno. Claro. Y el salmista Dios, mira, del soberbio Dios se aleja, pero del humilde se acerca. Tú no sabes y tú no recuerdas lo que dijo el apóstol Pablo. No sé si fue a los Corintios, que él decía que él había dejado todo por pérdida. Por pérdida. Por seguir al Mesías. Correcto. Y cuando vemos la experiencia que tuvo Pablo con una revelación del Mesías, se le reveló el Mesías, porque hay varios principios. Uno cree en el Mesías porque te lo enseñaron y otros creen en el Mesías porque se le reveló. Punto. Y cuando nosotros entendemos eso, Pablo lo que está diciendo, ¿sabes qué? Pablo tenía un background poderoso. Claro. O sea, venía de la escuela de haber estudiado en los pies de Gamaliel. Sí. Gamaliel viene de la escuela de Gilel. So que un erudito. Pablo era fariseo. Mataba a los cristianos. Perseguidor de los seguidores de Yeshua. Y cuando vemos a este hombre que viene de este alto calibre, claro, religioso, que era de aquellos que señalaban el Mesías, por eso era que los mataba, claro, a los seguidores del Mesías. Su trabajo era perseguirlo. Claro, su trabajo. Claro. Entonces, cuando vemos a este hombre que entonces dice que ya yo he hecho todo eso por pérdida, todo a lo mejor el conocimiento de a lo mejor de las reglas, de las tradiciones y todos estos conceptos, ¿por qué? Por cumplir una misión. Claro. Por cumplir una misión,
de que se le había revelado el Mesías y por consiguiente él tenía que llevarle ¿verdad? Al mundo, y en este caso a las regiones donde él estaba, sobre el mensaje del Mesías. Así que ahí vemos una persona que era más religioso que espiritual, y hubo una transformación en él, y no fue que abandonó la religiosidad, sino fue que creó el balance. Creó el balance. Creó el balance porque cuando fue allá con los griegos dijo, no, yo soy también al Dios no conocido, a ese Dios a ese que aquí es que vengo a presentar. Exacto, a ese Dios que usted es el no conocido, a ese Dios que yo vengo a presentar. Pues ¿qué pasa? El hombre se está moviendo en otra dimensión, más espiritual que religioso. Y eso es importante, que en este tiempo se pueda entender, ¿verdad? Y la gente lo pueda validar. Claro. Él no le fue infiel a su creencia de religiosidad, de lo que era el culto, de lo que era la tradición, la Torá, los mandamientos, obedecer, sino que creó un balance. Claro, claro. Porque chocó con se le reveló el Mesías. Con el que perseguía. Él dijo en un momento dado, lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. Pero lo que no quiero hacer es lo que debo hacer. Exacto. ¿Para qué? Para alcanzar a los que viven sin fe. Fíjate, es interesante porque hay a veces en la vida que nosotros queremos avanzar en nuestro ministerio, en nuestra vida profesional, pero a veces no avanzamos porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Y entramos en lo que se llama negligencia. Y la negligencia nos detiene. O sea, yo creo que el propósito del ser humano es ser negligente en su vida y crear ese balance entre lo que es la religión y lo que es la espiritualidad para que el propósito de su vida pueda avanzar. Amén. Espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? La espiritualidad es la dimensión profunda de la vida interior, donde la persona busca sentido, conexión con lo trascendente y una relación con Dios. A diferencia de la religiosidad, que muchas veces se enfoca en ritos y prácticas externas, la espiritualidad va al corazón y a la esencia de lo que es la fe. Mira, cuando nosotros estudiamos y entendemos y entramos en algunos estudios más profundos, ¿verdad? Del ser, desde el punto de vista de la parte, si se puede llamar mística, espiritual, yo soy Jafet Malavé porque mi papá me puso Jafet Malavé. Y realmente, pues, la gente me conoce por mi nombre y por este avatar que tengo, por este cuerpo que tengo. Pero mi alma no tenía nombre. Mi alma cuando viene al mundo no tiene nombre. Todas las almas, todos los que vivimos en este universo, son una chispa del Creador, son una parte del Todopoderoso. Ahora, ¿qué pasa? Que esa parte del todo, cada ser humano, como te mencioné ahorita, que sea bueno, sea malo, o cree en Dios, no cree en Dios, sea ateo, o cree en otro tipo de religión, en el ocultismo, lo que sea, son seres que provienen de la Matrix, provienen de Dios, del Todopoderoso. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos seres humanos, por eso es que vemos que cada cual busca direcciones diferentes. Unos practican una cosa, otros practican esta religión, otros practican otra, otros están en el ocultismo, otros están en en diferentes tipos de religiones. Y nos podemos pensar, ¿y por qué cada cual busca su camino? Y todos están buscando ¿qué? Llenar una esencia espiritual dentro. ¿Por qué? Porque todas las almas provienen de Dios y todas las almas tienen necesidad de conectarse con la deidad. Lo que pasa que buscan fuentes diferentes, fuentes contrarias a la fuente original. Entonces, en la espiritualidad, lo que revela, ¿verdad? Y lo que realmente quiere manifestar es que el ser, ¿verdad? De nosotros como ser humano, ese ser interior, esa chispa divina, se pueda conectar, tenga ese anhelo, ese deseo de tener esa experiencia con el Creador. En este caso de lo que
es beneficio y lo que afecta. Empecé con la espiritualidad en lo que nos afecta, para después darle el fundamento de lo que es beneficioso de la espiritualidad para cada uno de nosotros. Y uno, la espiritualidad sin fundamento bíblico, cuando alguien busca experiencias espirituales sin la guía de la palabra, puede caer en misticismo, superstición o prácticas extrañas. Pablo advirtió: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Gálatas 1:8. Mira, en estos días yo estaba leyendo sobre un libro que en el canon tradicional no existe, que es el libro de Enoch. Y este libro de Enoch habla sobre, que de hecho Génesis capítulo 6 habla de los Nefilim, que después vamos a estar hablando de una enseñanza sobre eso. Y es interesante porque los Nefilim, según el libro de Enoch, dice que eran seres espirituales, ángeles, eran los vigilantes, que decidieron abandonar su realidad y se casaron con las hijas de los hombres. Procrearon hijos y de ahí salió una especie diferente a la especie humana. Okay. Una mutación, algo alterado genéticamente. Pero ¿qué pasa? Que esta generación, una de las cosas que esta gente enseñaron a aquella generación fue las prácticas ocultas, el ocultismo. Entonces, el ocultismo era la práctica que se desarrolló en los tiempos de Noé y obviamente por consiguiente los tiempos de Noé. Por eso fue que el Eterno, de toda esa historia, por eso fue que el Eterno le dijo a Noé que iba a destruir la tierra porque la maldad había llegado ante los ojos del Todopoderoso. Pero estos hombres fueron los que crearon y enseñaron a aquellos hombres el ocultismo, a conectar con poderes espirituales raros. Sí, que no podían manejar, sí, no conocían. Que no conocían, manejar. entraron en un sincretismo, obviamente lo que se le llama ocultismo. Entonces, hoy en día vemos que la espiritualidad y todos los conceptos del ser humano, conectarse a algo, no solamente es desde hoy, sino que trascienden desde un pasado. Hay una historia bien larga, bien profunda, donde realmente el ser humano siempre ha querido, de una manera u otra, conectarse con una deidad. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, cuando Moisés se tarda en el monte, ellos estaban abajo en la planicie de la montaña, y como Moisés se tardaba, ¿qué fue lo que tomaron? Tomaron todas las prendas de oro de las mujeres, las fundieron, crearon un becerro de oro, y allí ¿qué? Y comenzaron a idolatrar. O sea, comenzaron a violentar el primer mandamiento, que es la idolatría. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿El qué? La sed del hombre, el alma del hombre, buscando ¿qué? Una conexión con algo. Buscando una conexión con algo, porque esa es la parte espiritual que tiene que ser llenada de una manera u otra con el poder de Dios. Tema muy interesante, así que si no se quieren perder el tema de los Nefilim, suscríbanse, activen la campanita en todas las notificaciones para que cuando ese episodio baje, usted no se lo pierda y usted lo pueda ver. ¿Qué afecta? Separar lo espiritual de lo práctico. Hay quienes se enfocan en lo espiritual, pero descuidan la vida diaria, el trabajo, la familia, la responsabilidad. Santiago 2:17 dice: la fe, si no tienes obra, es muerta en sí misma. Una espiritualidad que no traduce en acciones correctas es vacía. Definitivo, yo creo que la espiritualidad, como hemos establecido, punto. La espiritualidad tiene que conectarse a la religión, porque independientemente de que la espiritualidad busca la conexión del ser con lo divino, pero es lo que tú dices, si no conocemos los mandamientos que han sido establecidos por la religión,
vamos a caer en enredos de creencias. Sí. Vamos a caer en falsas doctrinas. Y el en problema es idolatría. que todo lo queremos espiritualizar. Definitivo. Hay un hermano pasando hambre, vamos a orar. Exacto. No, pues que Dios en Isaías dijo, no, también. Dale de comer al pobre, Claro. a la viuda. Claro. Dios lo estableció desde el Génesis. Claro. Eso es Sentido ley. común. Sí. Eso es ley. Está bien, vamos a orar, pero también vamos a darte para suplirte esa necesidad física que tú tienes. O sea, Claro. no todo lo podemos espiritualizar. Claro. Hay un hermano que está pasando por una necesidad. Vamos a dar el ejemplo más común que está pasando hoy en día: la salud mental. Ujú. Sí, vamos a orar, pero Dios estableció gente con la capacidad de bregar con tu interior, con tu psicología, como son los psicólogos. Ujú. Pues mira, necesita ayuda psicológica también. Claro. Es bueno que vamos a orar, vamos a ayudar, pero vamos a buscarle ayuda psicológica, Ujú. porque es necesaria. O sea, Ujú. sí, la espiritual, pero no todo lo podemos espiritualizar. Claro. Así que busca lo espectacular en lugar de lo verdadero. Algunos quieren siempre sentir algo sobrenatural, pero olvidan que la espiritualidad también se vive en lo cotidiano, en orar, Ujú. en perdonar, Ujú. en amar y en servir. O sea que perdonar es ser espiritual. Sí, sí, qué difícil, Porque ¿verdad? que la gente no Difícil. quiere perdonar, No, pero van a la iglesia, no, van al culto, van al servicio, van al grupo. sí, No sé. Si te dan una galleta, Ah. ponle la otra mejilla. A lo mejor está Sí. diciendo físicamente, dar una galleta. No, pero, claro. si te hizo algo, es más, te dice, si tienes una ofrenda, ponla antes de ponerla en el alfolí, ponla en el altar. Vete, Ujú. reconcíliate y vuelve Sí. y pone la ofrenda. Exacto. A que no es grata una ofrenda con alguien que realmente no sepa perdonar a su hermano. Pero mira qué interesante. Ahí la religión, el rito, no lo puedes poner por encima de la espiritualidad. Primeramente tienes que ir a perdonar, o sea, que tu ser interior, tu alma, tiene que soltar, tiene que liberar, tiene que sentir esa libertad interior para tú poder perdonar al que te hizo daño, para entonces cumplir con el rito. Y no es perdonarlo, es amarlo. Claro. Porque tienes que amar a tu Sí, prójimo sí. como a ti mismo. Él dijo, Definitivo. 2 grandes mandamientos os doy. Él no se los inventó. No. Él te dijo, mira, preocúpate en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti Claro. mismo. Porque es fácil y sencillo. Si tú logras amar al hermano que visiblemente puedes palpar, puedes amar al que visiblemente no puedes. Exacto. Esto es fácil, básico. Amas a Dios, amas a tu hermano. No, y cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora mismo, si yo, como persona, como ser humano, no tengo esa deferencia de yo mantener una sanidad interior, que mi ser, que mi interior, que mis emociones estén controladas, que estén sanas, ¿cómo yo voy entonces a pretender que mi hermano o mi prójimo yo lo pueda amar cuando realmente yo no me amo a mí mismo porque yo no gestiono mis vacíos, yo no gestiono mis luchas, yo no gestiono mis traumas, yo no gestiono mis heridas, pero entonces quiero amar al prójimo? Es que no, esa ecuación no existe. O sea, primeramente tú te tienes que amar, gestionar tus heridas, tus traumas, ser una persona que sea feliz, que trate de proyectar cada día ese amor de Dios. ¿A través de qué? A través de las acciones, no de la religiosidad ni de la hipocresía, no, a través de las acciones que tú tengas, pero tienes que comenzar con tu interior primeramente. ¿Qué es espiritualidad?
es la intimidad con Dios. Lo espiritual nos acerca al corazón de Dios. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Sentir la presencia y dirección de Dios en la vida diaria. Paz interior en medio de pruebas. Eso es lo que te da la espiritualidad. Estos son beneficios. Claro. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en el Eterno. Tranquilidad, confianza, aunque hayan tormentas. Qué espectacular. O sea, la espiritualidad te da conexión, te da seguridad en medio de la dificultad que podamos estar atravesando. O sea que tú quieres ver a Dios, empieza por tu interior. Definitivo. Una de las cosas, mientras meditaba sobre el tema, ser espiritualidad es callar las voces de nuestro interior. Tú no sabes cuántas voces a nosotros no nos hablan. Tú no sabes cuánto es la conversación que nosotros tenemos constantemente con nosotros mismos. Y no es que hablamos a través de nuestras palabras, no, es que el ser humano tiene la capacidad de hablarse a través de los pensamientos. Entonces, ¿cuántos pensamientos nosotros gestionamos constantemente? Miles de pensamientos durante el día, miles. No recuerdo cuánto más o menos es el aproximado de pensamientos ahora mismo. No sé si son 9.000 o 900.000 pensamientos, no me recuerdo ahora. Pero nosotros manejamos muchos pensamientos. Cuando el hombre decide ser espiritual, comienza a gestionar las voces de su interior. Claro. Que traigan equilibrio, que traiga paz, que traiga tranquilidad y que pueda proyectar cada día esa luz divina del Creador que está dentro de nosotros, esa energía divina que está dentro de nosotros la podemos proyectar y que el mundo pueda ver en nosotros el reflejo del Creador. Esta me gustó mucho. Transforma el carácter. Transforma el carácter. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu cambia nuestra manera de ser. ¿Y cuáles son los beneficios? Crece el amor, crece la paciencia, crece la humildad y el dominio propio. Fortaleza para vencer al pecado. Romanos 8:13. Si por el Espíritu habéis morir la obra de la carne, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. La espiritualidad nos da poder de vencer tentaciones y vivir en santidad. Sentido de propósito y esperanza eterna. Colosenses 3:2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. El creyente vive con visión eterna, no atrapado solo en lo terrenal. Comunión y unidad con otros creyentes. Efesios 4:3. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. La espiritualidad fortalece la hermandad en los creyentes y en el amor mutuo entre cada uno de ellos. Gozo en el Espíritu. Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El gozo espiritual permanece aunque las circunstancias cambien. O sea, tanto interior como lo que tú puedas proyectar a los demás, sinceramente. Mira, cuando estamos hablando de los de Gálatas, que habla de los frutos del Espíritu, sí, es una analogía de que el hombre es como un árbol. Claro. El hombre es como un árbol que en la medida que el hombre va desarrollando buenas acciones en su andar, en su vida, yo siempre, ¿verdad? Pues tengo un lema, es que yo vine a este mundo para hacer luz. Y que hacer luz para todo el mundo. Y cuando el hombre, como árbol de Dios, comienza a nutrirse de buenos pensamientos, de buenas acciones, va a tener un resultado positivo y próspero, y es revelar los frutos
del Espíritu. Que los frutos que te conectan, y cuando tú miras los frutos del Espíritu, eso no es dogma, ni es doctrina, no. Eso que está ahí es la esencia del ser humano, es la conciencia de la imagen y semejanza de Dios revelada en acciones. Claro. Lo que dice Gálatas, los frutos del Espíritu. Claro. Quiero dejarle, ¿verdad? Porque este tema no lo hicimos para imponerle a la gente que sea más espiritual o que sea más religioso. Les pusimos los puntos de los beneficios, en lo que nos afecta, para que creemos un balance. Todo se trata de crear un balance con lo espiritual, con lo ritual. ¿Por qué? Porque Dios estableció un ritual para servirle. Mira, vamos a orar 3 veces al día. Hay esta liturgia, pues me quieren adorar de esta manera. Eso es un ritual, eso es parte de lo que Dios, claro, parte de lo que Dios nos envió. Ya sí, es parte de lo que Dios nos envió, pero es también hacer un balance con lo espiritual. La religiosidad se enfoca en lo externo, reglas, apariencias, ritos y costumbres. Puede dar una imagen de piedad, pero muchas veces no transforma el corazón. Yeshua dijo, este pueblo de labios adoran, mas su corazón está lejos. Mateo 15:8. La espiritualidad, en cambio, es vivir guiado por el Ruach HaKodesh en intimidad con Dios, reflejando el fruto del Espíritu en la vida diaria. No se trata solo de rituales, sino de una relación vivida y real con Dios. Hoy el Señor te da la oportunidad de escoger. ¿Quieres quedarte siendo religioso o quieres vivir en espiritualidad guiado por el Ruach HaKodesh? Pero también nos invita a crear un balance, a que todos creemos un balance de que sí, hay que cumplir con el rito, pero también hay que espiritualizarnos para poder dar fruto. Así que quisiera, ¿verdad? Antes de cerrar, que nos diga una palabra o que nos ore para dar finalización a este episodio de hoy. Bien, nada, cerrar, ¿verdad? Ya culminando este podcast, como tú dijiste, no queremos imponer nada a nadie. Solamente lo que queremos es que la gente valide y medite, ¿verdad? Todo el que pueda ver este programa y pueda, ¿verdad? Pues meditar cuál es la importancia y los beneficios de lo que es vivir una vida, ¿verdad? Religiosa. Cuáles son, ¿verdad? Los contras de vivir una vida totalmente religiosa. Y cuáles son los beneficios de vivir una vida espiritual y los puntos, ¿verdad?, en contra también de una vida espiritualidad. Así que solamente queremos, ¿verdad?, bendecirles, queremos pedirle, ¿verdad?, que sobre todas las cosas tengan una relación con Dios y que a la medida que nos vayamos conectando con Dios, yo sé que Dios va a transformar nuestras almas, nuestros corazones y nos va a bendecir grandemente. Así que nada, muchas bendiciones. Que el Eterno le bendiga y esperamos que haya otro próximo. Así que no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas. En Instagram nos pueden conseguir como Berechí_, comunidad _de_fe. En Facebook, Comunidad Cristiana Berechí. En YouTube, CDFB. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los episodios que vamos a estar subiendo, que sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Así que este es el hermano Edilberto Picorelli y este ha sido su episodio de Dabar Podcast, donde la palabra no es solo un sonido, sino vida, propósito y transformación. A Shalom y el Señor los bendiga. Bendiciones.